Anita, junto a Celestina Marrón, Tina Pérez y otras muchas mujeres de la cuenca minera asturiana, tuvieron una labor decisiva en la huelgona del 62, también llamada la Huelga del Silencio. Pues bien, vayamos al inicio de esta huelga. Todo empezó cuando 7 mineros del Pozo Nicolás Amieres iniciaron una protesta con el fin de que se mejoraran sus condiciones laborales. Ante tal hecho, fueron sancionados sin empleo y sueldo, y esto desató una oleada de solidaridad que comenzó entre sus propios compañeros, pero que acabó extendiéndose entre la minería y la siderurgia de hasta 23 provincias más de todo el país. La repercusión fue tan grande que medios de todo el mundo se hicieron eco de ello. ¿Y quiénes hicieron todo lo posible para que esta huelga se alargara 2 meses? Nuestros cenicientos del carbón. Organizaban piquetes, repartían propaganda, preparaban todo lo necesario en la clandestinidad. Acudían a los pozos armadas con palos y maíz para cortarles el paso a los que intentaban volver al trabajo. Nos armáis de palos, estábamos dispuestas a todo ya no nos daba más 8,80. Y todo esto lo pagaban con cárcel, torturas, humillaciones, exilio, pero nunca se